El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los grupos en Revit. Bueno, ¿qué son los grupos en Revit? Los grupos son elementos de conjunto que funcionan muy similar a cómo funcionan los grupos en Excel, en Word o en el caso de AutoCAD a cómo funcionan los bloques y los XREF, con algunas diferencias menores que ahorita vamos a ver. Pero esencialmente ese es el concepto. Si yo tengo un modelo Revit, yo tengo una serie de elementos separados, como estos que tengo acá, que podemos ver. Puedo accesar y puedo modificarlos independientemente unos de los otros. Pero ¿qué sucede si este elemento yo lo quiero agrupar para que me funcione y se me mueva como un solo conjunto? Bueno, para eso utilizo los grupos de Revit. Los grupos de Revit yo los manejo desde el menú de modificación con esta parte que dice Create. Entonces aquí, como podemos ver, puedo crear grupos y puedo editar grupos. También yo puedo visualizar cuáles grupos tengo dentro de mi modelo fijándome acá en esta sección Groups. Aquí me van a aparecer todos los grupos que tengo creados actualmente dentro de mi modelo. Como pueden ver en esta sección me aparecen dos tipos de grupos, de detalle y de modelo. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos? La única diferencia es que los grupos de detalle son grupos de cosas que he dibujado gráficamente en Revit. Simplemente no son elementos que existen, solo son anotaciones que he hecho, líneas que he dibujado, pero que no afectan en nada el modelo. Los grupos de modelo son grupos de elementos dentro del modelo. No son cuestiones que simplemente son gráficas, sino que ya son cosas que tienen propiedades como estas paredes. ¿Cómo hago para crear un grupo en Revit? Bueno, para crear un grupo en Revit, lo que voy a hacer es marcar los elementos que quiero agrupar. Me voy al menú Create, aquí arriba, y selecciono esta opción que es como un cubo y una esfera con una estrella a la par, y que como pueden ver en la descripción dice Create Group. Entonces presiono esto, le tengo que asignar un nombre a mi grupo. Entonces le asigno un nombre. Este nombre tiene que ser único. Yo no puedo crear dos grupos con el mismo nombre. Si yo escribo un nombre que ya existe, Revit no me va simplemente a redefinir el grupo, sino que me va a dar un mensaje de error y me va a decir no puede utilizar ese nombre. Entonces presiono OK para crear el grupo. Y como pueden ver, a partir del momento en que yo hice el grupo, ya mis elementos me funcionan como un solo conjunto y se me desaparecieron muchas de las posibilidades de edición. Vean que estas paredes yo las puedo manipular y les puedo cambiar su altura, les puedo cambiar sus propiedades. No sucede así con las paredes del grupo. Yo puedo tomar este grupo y puedo moverlo y se mueve todo como un conjunto. Entonces, de nuevo, si yo quisiera crear un grupo, selecciono los elementos, me voy al menú Create, busco este icono de Create Group y le pongo un nombre. Vean lo que se sucede si yo le pongo el mismo nombre. Revit me dice que no puedo hacer eso y que tengo que crear un grupo con otro nombre. Entonces creo un grupo con un nombre diferente. Aquí, como pueden ver, tengo dos grupos. ¿Por qué dije que difieren ligeramente de los grupos de Excel y de los XREF de AutoCAD o los bloques de AutoCAD? Bueno, porque resulta que en AutoCAD o en Excel, si ustedes tienen un grupo, ese grupo es independiente y no interactúa con nadie más. Sin embargo, en Revit, los grupos interactúan con los elementos de modelo. Si yo tomo este grupo y lo muevo acá, vean que aunque esto es un grupo, las paredes se me unieron y me interactuaron con estos elementos que están fuera del grupo. Entonces, ese es un punto muy importante a considerar. Cuando ustedes tienen un grupo, no crean que el grupo está congelado, sino que siguen siendo elementos que se comportan de cierta forma como cuando estaban separados. Si después yo trato de mover este grupo, pues puede que Revit me genere algún tipo de error o advertencia. Similarmente, los grupos interactúan entre sí. Si yo tomo esta pared y hago esto, vean que me interactuó con las paredes de este grupo también. Entonces, esa es la diferencia principal que existe entre grupos de Revit y lo que son los XREF o los bloques de AutoCAD. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar las características de este grupo? Bueno, lo puedo hacer, no hay ningún problema y de hecho vamos a ver algo muy interesante. Voy a crear varias copias de este grupo dentro de mi modelo. Vean que aquí tengo 4 copias diferentes de mi grupo. Entonces, para editar el grupo, lo selecciono y marco este botón aquí arriba
que dice Edit Group, o también puedo pararme sobre el modelo y darle doble clic. El fondo de la pantalla se pone amarillo, me aparece esta barra aquí en la esquina que dice Edit Group, y todos los demás elementos se me vuelven invisibles o congelados y solo tengo acceso a los elementos de mi grupo. Entonces en este momento yo puedo editar estos elementos. Puedo cambiarle el tamaño a esta pared también. Puedo incluso hacer una copia de esta pared y rotarla. En fin, le hago modificaciones a mi grupo. Cuando yo modifico un grupo y salvo la modificación, esta modificación se me va a trasladar a los demás grupos del modelo automáticamente, como si fuera un bloque de AutoCAD. Por eso digo que en ciertas cosas se comportan muy similares, en otras cosas no se comportan tan similar. Entonces doy Finish y como pueden ver, todos los grupos que yo había definido dentro de mi modelo cambiaron para reflejar el cambio que le hice a este. Muchos se preguntarán, bueno, entonces si tengo un edificio que son un montón de habitaciones iguales, por ejemplo un hotel, ¿puedo hacer esto con grupos y crear un grupo de una habitación? Bueno, sí se puede hacer, solo que recuerden que los elementos interactúan entre sí. Entonces puede que a la hora de tomar estas habitaciones y ponerlas unas junto a las otras y además estarles dibujando encima otros elementos de pasillos y demás, les pueden interactuar y se les puede hacer un desorden. Para hacer este tipo de casos donde tengo un montón de habitaciones repetitivas, lo que se hace generalmente es crear un modelo externo de la habitación y después linkearlo múltiples veces dentro de su modelo. ¿Qué pasa si yo quiero desagrupar ahora los elementos? Bueno, para desagrupar los elementos, similarmente los selecciono y aquí en el menú de arriba me aparece la opción Ungroup. Entonces presiono Ungroup y con esto ya desagrupé los elementos de este grupo en particular. Vean que el resto de las copias del grupo siguen agrupados. Es solo este caso que yo había seleccionado que desagrupé. Entonces vean por ejemplo que si ustedes quisieran tener una base para algo, por ejemplo que estas fueran las paredes de una habitación y ustedes quisieran crear una habitación a la medida, lo que pueden hacer es copiar el formato base de la habitación, lo desagrupan y una vez desagrupado, ahí sí pueden editar y hacerle todos los formatos que quieran. Pueden crear un formato base que sean 4 paredes con una puerta aquí y con una fundación y simplemente lo empiezan a copiar a diferentes partes de su modelo, lo desagrupan y le dan el tamaño correcto para crear las diferentes habitaciones. Y de esa forma se evitan un montón de trabajo de estar dibujando paredes por separado. Ahora, digamos que queremos deshacernos de este grupo que se llama mi grupo número 1. Para hacer eso, lo que tengo que hacer es primero eliminar todas las instancias del grupo del modelo, porque no puedo tener ninguna instancia activa de estos grupos a la hora de borrarlo. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de hacer esto? Me voy aquí a grupos, busco dentro de grupos de modelo y como pueden ver, aquí tengo este que se llama mi grupo número 1 y mi grupo número 2. Yo puedo marcar mi grupo número 1, doy clic derecho y le digo que seleccione todas las instancias en el proyecto. Selecciono esta segunda opción, seleccionar todas instancias en proyecto. Y me marcó todos los casos que tengo de ese modelo, de ese grupo de modelo dentro de mi archivo. Entonces ya los puedo borrar y me deshice de esos elementos. O si no quisiera borrarlos, pues puedo desagruparlos para que ya dejen de constituir instancias de ese grupo. Luego me devuelvo al menú de mis grupos de modelo, puedo marcar este elemento y lo puedo borrar. Y así ya he borrado mi grupo número 1. Si yo quiero volver a definir eso, ahora sí, puedo utilizar el nombre mi grupo número 1. Y tengo una nueva instancia de mi grupo número 1 que puedo trabajar en lo que yo quiera dentro de mi modelo. Detalles interesantes que suceden a veces dentro de los grupos de modelos y que tienen que tener en cuenta. Bueno, el grupo de modelo tiene un origen que es esto que ven acá. O sea, tiene un X, tiene un Y, tiene un Z. Esos son los ejes que utiliza Revit para mover este elemento. Como cada grupo
tiene sus ejes de referencia, les va a ocurrir en ocasiones que ustedes giren el grupo y se les desacomodan ciertos elementos. En este caso, estos grupos son muy simples, tienen solo paredes, pero si ya empiezan a tener columnas, empiezan a tener diferentes elementos ahí metidos, van a ver que en ocasiones giran el grupo y se les desacomoda. Un elemento no rotó correctamente, un elemento se salió de donde tenía que estar. Esos son los problemas con trabajar grupos en Revit. Entonces, por lo general, lo que yo recomiendo es utilicen los grupos para crear su modelo base. Creen un modelo de paredes, un modelo de habitaciones y simplemente lo van duplicando. Y una vez que lo han duplicado, los desagrupan y ahí sí empiezan a editar su modelo. Se ahorraron un montón de tiempo, pero no tienen el problema de que sus elementos se les vayan a desacomodar ni nada por el estilo. Los grupos son un elemento muy útil en Revit, así que investiguenlos y aprovechen lo que pueden hacer con esta función de Revit.